buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? En la segunda sesión de Go vamos a estar hablando, bueno, Nacho va a estar hablando sobre structs y métodos en Go, y también van a resolver una pequeña cata llamada Record Store. Como dijo Elena, recuerden que este es un grupo de estudio y que la idea es que sea dinámica la sesión, que participen. Si tienen cualquier tipo de duda, póstenla en el chat, que yo las voy a estar recopilando las preguntas y leyéndolas. También la idea de esto del grupo de estudio es que sea algo que continúe en el tiempo, no que sea algo aislado. Y bueno, eso. Si tienen dudas, lo que sea, lo publican en el chat y lo vamos a estar resolviendo. Y ahora los dejo de la mano de Nacho para comenzar con la sesión. Bueno, gracias Elena, Sofía, y bueno, bienvenidos a todos a la segunda sesión del grupo de estudio de Go. Como bien dijeron antes que yo, la idea es que esto sea poco a poco, se vaya convirtiendo en un grupo y que todos vayamos compartiendo, digamos, qué nos gustaría tener de este grupo, ¿no? Sea desde las temáticas, desde el formato, sí, incluso queremos, algún otro quiere presentar también, hacer alguna cata. La idea es que esto sea lo más grupal posible y no tan como vertical, así que bienvenidos todos a participar de esa manera. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a compartir mi pantalla. Me dirán si la pueden ver. Ok, thumbs up. Perfectamente. Entonces, vamos a ello. Hoy vamos a estar hablando de structs y métodos en Go. ¿Qué es un struct entonces? Un struct es un tipo de datos compuesto de varios valores que puede ser tratado como una sola unidad. Normalmente se le asigna un nombre, o sea, al asignarle un nombre y una definición al struct, estamos definiendo un tipo de datos que puede ser reutilizado en varios puntos de un programa. De alguna manera estamos definiendo una unidad que representa algo un poco más complejo que un tipo de datos como podría ser un string o un número o un booleano. Aquí debajo tenemos un ejemplo en donde definimos un struct. Pueden ver cómo al definir un struct estamos definiendo un type para el programa. En este caso es un record, es un disco musical que tiene su nombre, o porque podría ser el título, digamos, tipo string, el nombre del artista y cuál es la fecha en la que se hizo el release de ese disco. Así como definimos structs con nombres, está la posibilidad de definir lo que se llama structs anónimos, es decir, que no tienen nombre. Al definir un struct anónimo se define, digamos, la estructura sobre la marcha, on the fly, y nos sirve como para instanciar, crear instancias de ese struct también, on the fly. Como podemos ver también en este ejemplo, donde decimos que una sesión es igual a, bueno, un struct sin un nombre, también, ¿no? El mismo tipo de definición que antes, pero eso, sin nombre, y luego decimos que es esto. O sea, esta parte sería donde lo instanciamos. En este caso estaríamos instanciando esta sesión, o un abstract que representa esta sesión. ¿Para qué se usan los extractos anónimos? Se preguntarán. O sea, de la sesión anterior, por ejemplo, me copié este test, no se asusten por lo verboso, pero es un buen ejemplo un buen ejemplo de cuando usamos extracts anónimos. Tenemos acá que habíamos definido una lista, un slice de structs anónimos que representan a nuestros tests. Decimos que, bueno, es un slice de structs con esta estructura, nombre de test, el lenguaje y qué queremos de ejecutar nuestro test, y luego instanciamos el slice o arreglo de esas estructuras, ¿verdad? Entonces, luego una vez que tenemos esa lista de tests, lo iteramos y podemos ejecutar nuestros tests para los distintos casos de uso. Esto lo pueden encontrar en el repositorio donde estamos guardando todas las catas y los slides de estas sesiones, que al final de esta sesión se los voy a compartir el enlace y bueno, pueden ver esta porción de código.
Volviendo a temas structs, el uso de mayúsculas y minúsculas es importante a la hora de definir tanto el nombre del struct como el de sus campos. En Go, las palabras que comienzan con mayúsculas son de acceso público, es decir, se pueden utilizar desde afuera del paquete donde están definidas. Y a su vez, las que empiezan con minúscula son de acceso privado, es decir, no pueden ser accedidas desde fuera. Yo no puedo hacer un import de un tipo definido con minúscula, como por ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos el type stock, va a ser de uso privado, yo no podría importarlo desde afuera. Esto sería lo mismo a tener en Java o en otros lenguajes en donde tenemos el keyword private, a ponerle private delante, ¿verdad? O a no ponerle un export si fuera, por ejemplo, TypeScript o JavaScript. Y por supuesto, el type customer, si es algo público, podríamos importarlo desde fuera y utilizarlo. Luego, respecto a campos de un struct, nos sucede lo mismo, es decir, vamos a poder acceder al campo name del record, pero no vamos a poder leer el campo copies. Como un struct define un tipo, un nuevo tipo de datos para el programa, puede ser utilizado como parámetro de una función, un parámetro de entrada o un valor de retorno de esa función. Podemos ver dos ejemplos aquí de ambas cosas, ¿no? La primera función toma a un record como parámetro de entrada, es una función que calcula los días desde que se lanzó el record, y la otra función lanza un nuevo record. Podemos ver que si bien el parámetro de entrada no es un record, sí es el valor de retorno, no estamos generando nuevos records, vendría a ser como un builder esto. Go da soporte a programación orientada a objetos de una manera bastante particular. En la mayoría de los lenguajes modernos o los más utilizados, la manera de hacer programación orientada a objetos es definiendo alguna clase y poniendo el métodos dentro, ¿verdad? De ese bloque de clase. En Go es distinto. En Go tenemos, por un lado, los structs definidos y por otro, definimos funciones que se terminan uniendo esos structs. O sea, están al mismo nivel, si se quiere, dentro del paquete. En este ejemplo, tomamos la función que habíamos definido en el slide anterior, que calcula los días desde que se lanzó el record, y en vez de decir que esa función espera un parámetro record, decimos, le agregamos estos paréntesis aquí, antes del nombre, y esto lo que hace es unir a esta función con el struct. Esto es lo mismo que decir, esto es un método del record. Entonces, podemos de esa manera instanciar un record y llamarlo de esta manera. Se dice que lo que recibimos aquí es esto sería lo mismo a tener un this o self en Java o Python respectivamente. Otra particularidad de cómo maneja programación orientada a objetos, Go es que no soporta clases ni herencia. Y a priori se puede parecer como, bueno, el lenguaje se queda súper corto, o sea, no puedo... ¿Qué pasa? No puedo hacer herencia, estoy súper acostumbrado a hacer esto, ¿cómo hago? Bueno, podemos hacer uso de otros recursos que tiene el lenguaje y lograr, digamos, el mismo resultado o similar. Tenemos composición, embedding e interfaces. Vamos a ver lo que es composición. Básicamente podemos anidar structs dentro de otros, ¿no? Así como habíamos visto en ejemplos anteriores, que teníamos un struct y tenía, bueno, un campo de tipo string, un campo de tipo numérico, lo que sea, podemos tener un struct embebido, ¿verdad? Aquí tenemos la definición de un tipo imagen, que luego lo embebemos dentro del tipo struct, ¿verdad? O sea, decimos que un record tiene una imagen, un art cover, un arte de tapa. Y luego podemos instanciar a ese record e internamente también instanciar, digamos, su imagen, ¿verdad? Esto sería lo mismo hacer un new dentro de otro new, o cuando llamamos otro new. Luego tenemos embedding, que es anidar struct, o sea, es lo mismo que en el caso anterior, pero anidamos sin poner un nombre. Si volvemos atrás en composición, perdón por el ir y venir, aquí lo que estamos definiendo es un nombre de campo y su tipo, ¿verdad?
dentro del struct. Pero en el embedding lo que hacemos es, embebemos algo, un tipo, pero no le ponemos un nombre de campo, ¿no? O sea, tenemos un tipo ball, una pelota, y luego un tipo football, que tiene un ball embedded. ¿Qué significa eso? Que adquiere los campos y métodos del tipo que contiene. Es un poco trabalenguas, pero básicamente es la forma que tiene Go como de implementar herencia y o sea, puede ser útil en algunos casos, pero por lo que he leído no es la mejor práctica porque puede hacer al código un poco más oscuro en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? O sea, si nosotros de repente tenemos un tipo fútbol, quizás no vemos que todos los métodos que puede llegar a tener, incluso he leído que pueden llegar a haber conflictos si, por ejemplo, tenemos dos tipos embebidos dentro de una misma estructura que tienen los mismos métodos. Probablemente Go no compile o tenga problemas en runtime a la hora de determinar qué método bounce, por ejemplo, tiene que ejecutar. Entonces hay que usarlo con bastante discreción. Hay algunos ejemplos en donde sí vale la pena usarlo, como por ejemplo embeber un tipo lock, ¿no? Como para hacer un mecanismo de concurrencia para, digamos, reservar, digamos, o bloquear un recurso y luego liberarlo. Eh, Podría haber agregado el ejemplo, pero bueno, creo que es claro. O sea, hay que usarlo a discreción. Y Nacho, luego, sí, antes de continuar, tenemos dos preguntas en el chat. sí, Juan pregunta que cuando nos referimos a que no podemos importar, ¿es desde cualquier módulo, pensándolo como en Python? exactamente. O sea, todo lo que sea, lo que tenga letra minúscula al comienzo de su nombre, es algo que no estamos exportando del módulo hacia afuera o del paquete hacia afuera. Bien, Si yo tengo mi módulo store que define un tipo record en minúscula, por ejemplo, no lo podría utilizar desde afuera en otro módulo, no sé, por ejemplo, el módulo que define, no sé, un servicio web, por ejemplo, no va a poder, o sea, supongamos que hacemos un servicio web que va a exponer ciertos endpoints, no podría hacer uso de esa clase, de ese tipo, por ejemplo. bien. Y tenemos otra consulta más que dice, ¿los atributos de los extracts pueden ser nombrados de cualquier manera o también son case sensitive como cuando los definimos? Sí, eso lo podemos volver a mirar aquí. Se puede nombrar, o sea, no hay ningún límite respecto a los nombres, salvo con que si empiezan con mayúscula o minúscula, ¿verdad? Si son con mayúscula, van a poder ser accedidos desde fuera. Vendría a ser como un método público en Java. Este campo, al empezar en minúscula, yo, si instancio un record, no voy a poder decir record.copies, no voy a poder leer ese campo. Es una manera de proteger, digamos, campos internos digamos, me sirven a mí en mi estructura por algún motivo, pero no quiero que el usuario de ese struct, que no quiero que lo manipule. Bien, por ahora estamos con las preguntas. Ok, gracias. Y volviendo entonces a donde estábamos, en interfaces, esto sí es bastante común. En esto Go sí se parece más a los lenguajes tradicionales. Tiene interfaces. Una interfaz es una colección de firmas de métodos, también conocido como un contrato, ¿no? O sea, define un tipo, aunque no define, digamos, la implementación. Define, bueno, cualquier estructura que implemente esta interfaz tiene que cumplir con estos métodos. De esa manera, quien quiera que interactúe con algo de ese tipo de interfaz, en algún momento puede interactuar con esa estructura que la implementa o con otras estructuras que la implementen. En Go van a ver, o sea, es bastante también particular la implementación de interfaces, no hay uso de palabras, keywords como extends o implements. Esto tendría que decir implements, perdón. Vamos a ver el ejemplo. A la hora de definir una interfaz, también decimos que es un tipo nuevo, ¿no? Introducimos que es un tipo nuevo, el nombre es una interfaz y decimos qué métodos, esto puede tener más de un método adentro, qué métodos tiene que implementar cualquier estructura que implemente esta interfaz. Entonces, definido eso, por ejemplo, podemos
definir distintos tipos de coffee makers, ¿no? Una prensa francesa. No hace falta que tenga campos, o sea, define un tipo nuevo como un extract. No, no me interesa en este caso, para este ejemplo, tener campos, pero sí me interesa definir o sea, para que implemente la interfaz, me interesa que implemente sus contratos. En este caso, implemente el método group. Entonces, solo por el hecho de tener este método para Go, este tipo, esta estructura, ya es una implementación de Coffee Maker, de la interfaz Coffee Maker. Lo mismo pasa para el type Mocha, o sea, hacemos lo mismo y ahí ya tenemos dos implementaciones de la misma interfaz. Entonces, ¿qué sucede? Podemos utilizarlo de manera indistinta, o sea, nosotros aquí, por ejemplo, iteramos en un rango, en una slice de coffee makers, o sea, definimos que esto es un slice de coffee makers, y aquí podría entrar cualquier implementación de coffee maker, ¿no? O sea, más adelante podríamos agregar, no sé, no me conozco tantos tipos de coffee makers, pero se entiende creo el concepto, y podemos llamar, digamos, con el mismo contrato a todos. Esto Otro ejemplo muy claro para este tipo de cosas es cuando queremos interactuar con shapes, con figuras geométricas. Cada figura tendrá su implementación, por ejemplo, para sacar, calcular el área o calcular el perímetro. Es el ejemplo clásico, pasa que no lo quise poner porque era como, no sé, muy clásico y muy trillado ya, pero nosotros podríamos pedirles eso, el área, el perímetro y más cosas a un shape. Y luego, no sé, un círculo puede implementar shape, un triángulo puede implementar shape, y así. En Go se hace de esta manera, definiendo un struct y definiendo un métodos por cada método que define la interfaz. Y bueno, eso es toda la explicación de toda la parte teórica de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta antes de empezar con la cata. ¿Queréis hacer algún comentario o algo que Comentario. necesitéis antes de empezar? Y así le damos también tiempo a Ignacio para que beba un sorbito de agua. Yo sí, si no les importa. Claro que sí. Sí, Yo por primero supuesto. que nada pido disculpas porque no estuve en la cata en la primera. Si pueden ir una slide a la slide anterior. Yo es que vengo del mundo de Python y hay cosas aquí que mi cabeza entra en conflicto. Según lo que yo entendí, ¿no? Tú pudieras en otro módulo usar tanto el Coffee Maker como el French Press y el Mocha. Sí. Vale. Lo que no entiendo es la relación, por ejemplo, perdón por el ruido de fondo. Lo que no entiendo es, por ejemplo, la relación que hay entre esa función, ¿vale? O sea, ahí es donde me pierdo, justamente donde declaras ese método de ese objeto. Sí. O sea, ¿no entendés la relación? Sí, o sea, yo entiendo que el Coffee Maker es una clase abstracta, ¿vale? O un objeto abstracto. Sí. De alguna manera quieres implementar los mismos métodos, pero en este caso es un método de la clase o del objeto, que Sí. sería del French Press o del Mocha. Ujú. Lo que no entiendo es justamente cómo es que defines esa función de ese objeto. Ahí es donde me he perdido. Esa función de ese objeto, o sea, Sí, cómo implementamos el método. sí, o sea, Vale. fíjate, la línea type French Press struct, ahí Sí, defines el objeto. Y sí, luego entiendo que abajo es donde le añades la el función, método. el método, vale. Claro, esto puede ser un poco confuso porque, claro, no tenemos ni las palabras class, ni nada que nos diga que es un método en realidad. O sea, al final tenemos estructuras y funciones por separado, ¿no? Sí, básicamente todas estas líneas definen la estructura y luego decimos que esa estructura tiene este método. Vale, vale. Esto en Python sería como tener un class French Press y por debajo un def brew Ujú. y la Vale, implementación del brew. vale. Muchas gracias. Vamos. Antes de continuar con la cata, Nacho, hay otra pregunta. Sí, Dice, ¿un struct puede heredar de muchas interfaces? claro, sí. Sí que puede, siempre y cuando, o sea, tiene que implementar los contratos de esas interfaces.
Es un poco tricky, o sea, no sé si me termina de gustar, pero bueno, es así. Es totalmente implícito, ¿verdad? O sea, si no tenés un IDE, algún editor que te diga, que te ayude, digamos, a saltar o a reconocer qué interfaces implementa, puede llegar a ser un poco oscuro o implícito para mí qué interfaces implementa cada cosa. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Duda? ¿No? Bueno, entonces comenzamos con la cata. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Dale, dale. Sí, así que tenemos, para la cata de hoy, vamos a implementar una tienda de discos. O sea, nos piden implementar un sistema para administrar el stock de una tienda de discos. De momento lo que nos piden es primero, poder comprar un disco o en realidad registrar la compra de un disco. Cada compra decrementa la cantidad de copias de ese disco en uno. Y si no tenemos más stock, tenemos que notificarlo. El segundo ítem es poder calcular el precio de un disco teniendo en cuenta si tiene descuento. Y por último implementaremos ver el detalle de un disco del catálogo, es decir, poder encontrar dentro de un catálogo el disco y tener sus datos. Así que, dicho esto, pasamos al editor. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Genial. Entonces, bueno, vale aclarar para los nuevos que estamos haciendo estas catas con TDD. Pregunta, ¿hay alguien que no sepa qué es TDD? Que lo podemos explicar ahí más o No menos pasa rápido. nada, ¿eh? No, no es una pregunta trampa. No, yo entiendo lo que es, lo que pasa es que nunca lo he aplicado, ¿eh? Básicamente quizás sea fácil verlo aquí. O sea, esta es una imagen del slide de la sesión anterior, pero básicamente lo que vamos a ir haciendo es varios ciclos varios ciclos de estos, en donde tenemos 3 pasos. Vamos a escribir primero un test que falle y que nos fuerce a hacer una implementación, hacer que pase el test implementando eso que queremos, y luego ver oportunidades de refactor. Y así varias veces hasta que logramos cubrir los casos de aceptación. Los criterios de aceptación. Alba, que ha comentado en el chat que no tenía claro que era TDD. ¿Te ha servido un poco esta explicación de Nacho para darte un poquito de contexto? ¿Crees que necesitas? Sí, perfecto. ¿O necesitamos profundizar un poquito más? Sí, gracias, nos dice. Pues nada, ¿Okay? adelante, seguimos. Genial, entonces. Dicho esto, bueno, lo primero que voy a hacer, además de ponerme en el directorio que toca, vamos a empezar por definir nuestro módulo de Go. O sea, esto es lo primero que debemos hacer antes de comenzar, ¿no? Go mode init, vamos a ponerle un nombre que se llame store de momento. Esto nos crea el archivo go.mod, que esto lo vimos en la sesión anterior, pero también para refrescar conceptos. Este archivo lo que dice es, bueno, cómo se llama, básicamente el módulo, qué versión de Go estamos usando, y si instalásemos dependencias, librerías, esto también se va a listar aquí. Es un archivo muy, muy sencillo, muy pequeñito. Hecho esto, ahora sí podemos ejecutar Go dentro de esta carpeta, de este proyecto. Entonces, siguiendo el ciclo de TDD, lo primero que tenemos que hacer es escribir un test, así que vamos a escribir nuestro primer archivo de test. Recordemos que la nomenclatura para los archivos es como, digamos, el nombre del paquete, por así, sí, del paquete, guión bajo test. Esto vamos a llamarlo store, y a ver si puedo, bueno. Y vamos a escribir nuestro primer test, entonces. Sabemos que queremos tener o sea, que queremos modelar un récord, un disco, ¿no? para este sistema. No tenemos ninguna especificación sobre qué campos, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de pensarlo. Vamos a escribir un primer test que nos fuerce a definir esa estructura. Y vamos a hacer algo que no hicimos en la sesión anterior, que es
test record, por ejemplo, vamos a hacer un test que nos fuerce solamente a definir el tipo y nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros dijésemos que queremos instanciar un record, que ese record, por ejemplo, tenga un title, no sé, un título cualquiera, como thriller, y que el artista sea Michael Jackson, y no sé, que por ejemplo tenga copies 1, bueno, eso es un primer test, o sea, ¿por qué es un primer test válido? Porque no compila, o sea, básicamente si yo quiero ejecutar esto no va a funcionar para nada. Vamos a ejecutarlo. Me dice, no puedo ejecutar esto porque esto no está definido, no tengo definido el tipo record, ¿qué querés hacer con esto? Bien, o sea, esto ya nos fuerza a generar, a implementar código, o sea, es un test que está fallando por el motivo correcto, digamos. Entonces, vamos a crear ese tipo record. Aquí se ha generado, digamos, dentro del archivo de test, pero vamos a moverlo. Vamos a moverlo a store. Y vamos a splitear la pantalla para poder ver lado a lado lo que estamos haciendo. Tenemos nuestro test y el módulo donde estamos definiendo nuestros tracks, ¿verdad? Bien, o sea, podríamos decir que ya con esto deberíamos poder ejecutar el test, ¿no? O sea, ya está. No, tampoco. No funciona. ¿Por qué no funciona? Go, en Go, cualquier cosa que nosotros definamos, que declaremos en realidad, como esta instancia de record, nos va a pedir que lo usemos. Si no lo usamos, no compila tampoco. Esto está bueno porque de esa manera solamente declaramos lo que vamos a utilizar. Entonces, bueno, yo básicamente debería bajar esto una variable, como, no sé, r igual a esto. Está bien, o sea, ahí me deja de dar el error sobre record, pero ¿qué dice acá también? O sea, lo mismo, o sea, declaraste una variable en este caso, pero no la estás usando. Entonces, una manera de bypassear esto podría ser con el guión bajo, que no sé por qué ahora me está diciendo que no puede. Ah, bueno, ahí está, sí, ahora sí funciona. El guión bajo es como un wildcard, no me sale la palabra ahora en castellano. Como para decir, este valor lo quiero... Un comodín. Un comodín, gracias. Lo quiero generar, pero no me interesa guardarlo en ningún lado. O sea, es como omitilo, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, bueno, ya parece que no tiene errores. Ejecutamos nuestro test, o sea, no hace falta que esto tenga una aserción porque era solamente un test para que nos fuerce a implementar esta estructura, y ya está. Bien, ya tenemos nuestra estructura básica del record, podemos pasar a la funcionalidad de comprar un disco. Podemos ir por el caso feliz de comprar un disco que tiene suficiente stock y decrementa la cantidad de copias en uno. Entonces, vamos a definir otro test para esto, test by, por ejemplo, podría ser. Y aquí internamente podemos usar el método run, que nos provee el tipo T. Recuerden que el run nos sirve para poder ejecutar varios tests dentro de esta función. O sea, al tener varios runs dentro de esta función, la función en sí pasa a ser como una suite de tests. Entonces podemos decir que esto, bueno, recibía un nombre, podemos test by decrements number of copies by 1. Y ponemos una función anónima aquí, y ya podemos definir nuestro test, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a implementar, vamos a instanciar un record. Aquí no hace falta que pongamos el título del artista, o sea, realmente si lo dejamos sin definir va a quedar como un string vacío. Nos interesa el número de copias. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, 2 copias a este record y vamos a bajarlo a una variable. Por supuesto lo tenemos que utilizar, así que vamos a decir que queremos tener una función by, por ejemplo, que reciba el record y que esto nos devuelva algo. Vamos a decir que sea... no, vamos a dejarlo así. Sí. Esto, bueno, no compilaría, y vamos a decir que... no, actually, vamos a obtener algo de aquí.
vamos a bajar una variable y vamos a decir que queremos un determinado valor, ¿no? Queremos, por ejemplo, que la cantidad de copias sea 1. Entonces podríamos decir, vamos a renombrar esto a result, podemos decir que lo que obtuvimos es result.copies. O sea, este result al final, yo voy a esperar que sea un record modificado, ¿verdad? Copies. Y podemos decir que si want es distinto de got, entonces nuestro test va a fallar. O sea, si obtuvimos una cantidad de copias distinta de la que esperábamos, algo mal anduvo. O sea, sabemos que la cantidad de copias se tiene que decrementar. Así que para señalizar el error, recordemos que podemos usar el objeto t.error format y podemos decir, por ejemplo, expected copies to be decremented to 1, por ejemplo. Y podemos poner que obtuvimos algo más. Ahí estamos. Vamos a cerrar esto para que se vea un poquito mejor. Ya tenemos que pasamos al record por la función y esperamos que el número de copias sea igual a 1. Esto también, por el mismo motivo que antes, si lo queremos ejecutar, nos va a decir, che, no sé qué es by, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué es esto? Bueno, vamos a tener que definirlo. Entonces, nos creamos esta función record. De momento, como sí, dijimos que devuelve un record también, vamos a ponerlo aquí como el tipo de retorno. Y de momento vamos a moverlo nomás al otro archivo. Hasta ahí todo bien, o sea, ya no tenemos errores de cosas indefinidas. Si lo ejecutamos igual, bueno, sí, nos falta poner un return. Si devolviésemos nomás el record sin hacer nada, por ejemplo, ejecutamos el test y podemos ver que el test by ya nos falla, pero porque la cantidad de copias no es 1, sino 2. Claro, nos está faltando decrementar las copias. Entonces, bueno, o sea, recordando de vuelta lo que es el ciclo de TDD, ya tenemos el paso de test, digamos, en rojo, fallando por el motivo correcto. Ahora pasamos al paso del ciclo de poner en verde el test, ¿verdad? De pasarlo. O sea, tenemos que cumplir con el criterio del test. Así que vamos a hacer record.copies. Vamos a decrementarlo. De hecho, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer record.copies -1, por ejemplo. Si ejecutamos los tests de vuelta, ahí están pasando. Y de vuelta, invocando lo que es el ciclo de TDD, el tercer paso es el de refactor. Claro, esto de record copies 2 veces es redundante. Un refactor podría ser también, ¿por qué no hacer algo así? O sea, al final es modificar el código y obtener el mismo resultado, ¿no? Es un caso muy, muy trivial, pero es un refactor al fin. Aplicamos un refactor y siempre volvemos a ejecutar los tests para ver que todo sigue en verde. Y lo está. Entonces, ahí ya podemos decir que cumplimos otro ciclo de TDD. Entonces, bueno, tenemos implementado lo que es decrementar el stock, la cantidad de copias. Nos queda ahora, en lo que es la compra, notificar si no hay más stock. O sea, tener ese control, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir un test para eso. Podemos decir que informs when no stock available, por ejemplo. Y podemos decir que vamos a hacer un record con 0 copias, por ejemplo. No podemos comprar de este producto, no podemos registrar compras de este producto. Entonces, si hacemos lo mismo, vamos a copiarlo, yo creo que no. O sea, no es una buena práctica, pero no lastima en este caso, es bastante trivial, si no. Claro, al comprar, en este caso quiero que la función de compra me notifique del error. Y para eso, digamos, voy a introducir un concepto que en realidad creo que ya vimos en la sesión anterior, pero bueno, vamos a verlo un poco más en profundidad, que es el de errores. En Go no tenemos excepciones, instanciamos errores y los devolvemos con un valor de retorno de funciones y de métodos también.
generalmente en Go lo que se hace es que si una función puede devolver un valor y un error, va a devolver, o sea, las funciones en Go pueden devolver varios valores separados por coma, ¿no? O sea, yo podría decir que una función devuelve record, pero también podría devolver un int, podría devolver un string y así, ¿no? Acá devolvería 3 valores. Hasta ahí todo bien. Generalmente lo que se hace para cuando puede haber un error, digamos, para cuando una función puede tener un error, es devolver el primer valor, digamos, sería el dato en sí, aquello que procesa mi función, por así decirlo, y el segundo, un error, ¿no? Es como el protocolo o la manera con la que se suele manejar en Go este tipo de cosas. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que si una función devuelve error, podríamos, por ejemplo, esperarla aquí, ¿no? Y o sea, si no me devolvió un error, algo malo pasó. O sea, yo quiero que me devuelva un error para cuando no tengo suficientes copias. Entonces, bien, o sea, acá vamos a tener que cambiar el mensaje, ¿no? Algo así como expected no sé, insufficient stock error, algo así. Got nil, acá no hace falta ponerle nada de formato. Ok, y tenemos acá varias cosas en rojo, ¿no? Porque dice, bueno, acá me estás devolviendo 2 valores cuando en realidad mi función devuelve 1. Entonces, el ID acá, bueno, no me ayuda mucho, no reconoce que esto es un error, porque tampoco lo tipé como tal, o sea, esto podría ser cualquier cosa, así que lo voy a hacer a mano. Voy a decir que esto puede devolver algo de tipo error aquí. Y de momento, también acá me está fallando porque como el tipo de retorno son 2 valores, ahora cada vez que hago un return en esta función, tengo que devolver 2 valores. En este return, como es el caso feliz, con retornar un nil, por ejemplo, es suficiente y es parte también como del protocolo. O sea, en Go se debe hacer esto, ¿no? Cuando todo anduvo bien, te devuelvo el valor y nil en error, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ahora ejecutar mi test, tengo también problemas aquí, porque en el caso feliz me dice, che, mirá que acá devolvemos 2 cosas, ¿no? No es una sola. Bueno, acá recuerden que tenemos el comodín, el wildcard, para decir, no me interesa el error acá, no me lo voy a guardar en ninguna variable, y eso ya me compila. Y lo mismo tenemos que hacer acá, porque al final el result acá tampoco me interesa. Me interesa analizar el error. Así que si ejecutamos los tests ahora, me estarían fallando por el motivo correcto, que es que no estamos devolviendo un error cuando llamamos al byte. Estaba pensando que incluso podríamos poner otra aserción y sí vamos a necesitar el result. Podríamos decir que si if result.copies es menor que 0, también hay un problema. O sea, no me lo decrementes. O sea, no podemos decrementarlo. Expected stock to be 0, por ejemplo. Si ejecutamos esto, nos van a dar los 2 mensajes de error. Porque también lo estamos decrementando todavía. Entonces, ahora que estamos fallando por el motivo correcto, podemos implementar. Entonces podríamos decir, lo más sencillo que podríamos hacer para comprobar esto, es decir que si record.copies es igual a 0, entonces vamos a retornar nil, creo. No, bueno, ahora volvemos a eso y vamos a crear un error. Tenemos esta función errors.new que nos genera, es el builder para crear nuevos errores. Podemos decir not available stock, por ejemplo, y esto no puede ser nil en realidad, va a tener que ser un record vacío.
Entonces eso también es parte de como del protocolo, de las prácticas comunes de Go. En caso de error, el primer valor, digamos, va a ser vacío. O sea, si fuera un string, es un string vacío. Si fuera un booleano, creo que sería false, y así. O sea, es como el valor false, ¿no? O vacío de ese tipo. Y luego sí esperaríamos que el segundo valor, el error, tenga algo, que no sea nil. Entonces, esto debería ser suficiente para hacer pasar el test. Y lo pasa. O sea, ahora tenemos ese control sobre el stock para que no se decremente. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahora, alguna pregunta? Algo que no, que Yo deseen sí, que... y Vale. perdón, es que No, está bien, perfecto. mi cerebro está cortocircuitando. Una pregunta, si cuando estás haciendo el by y en teoría las copias es 0 y devuelves es un objeto vacío, quiero decir, Sí, copias no sí. debería estar teniendo ningún valor, quiero decir. En realidad, o Ahí no, sea, no debería fallar. tenés razón. O sea, esto me pasa por improvisar esta aserción, sí. No, o sea, no tiene sentido esto porque siempre devolveríamos un objeto vacío y las copias de un objeto vacío, o sea, el valor de un entero por defecto es 0. Entonces sería siempre 0. O sea, esto no tiene sentido. Porque Pero, no estamos pero devolviendo. Sí, Pero sí, perdón, por interrumpir, pero sí que pudieras de alguna manera verificar que por ejemplo, el título fuese verdaderamente un string vacío, entiendo, ¿no? sí, podría ser eso. Yo no sé si podríamos también, por ejemplo, devolver el mismo record. Y en ese caso, sí tendría sentido ver el número de copias. Pero si hacemos esto, tenés toda la razón del mundo en que este if no es necesario. O sea, nunca va a entrar acá. Es más que todo para entender un poco cómo funciona, ¿no? Porque claro, si tú me estás diciendo que la estructura de un récord es esta y en realidad no tiene ningún valor esos atributos, Sí, ahí es donde me he perdido cómo el copies, que es un atributo del récord, coge un sí. valor 0. Claro, o Ahí sea, es donde este récord coge un valor 0, pero luego el que devolvemos, que es otro, quizás, sí, quizás en este caso, no sé, yo me animaría a devolver el mismo récord, porque al fin y al cabo es lo que me pasaste. O sea, ¿por qué te devolvería un récord distinto, verdad? Sí, a ver, va a depender de los requerimientos, ¿no? De quién te dé Sí, los requerimientos. Pero sí, pero me he perdido justo allí. O sea, según lo que te entendí, Nacho, y perdón, igual yo no me estoy expresando bien, ¿eh? Según lo que te entiendo, si tú devuelves ese récord que en realidad no tiene ningún título, no tiene ningún artista y no tiene ninguna copia, sí. por defecto el título sería un string vacío, artista Mm. sería un string vacío y copia sería 0 y ya está. Sí, por Vale. ejemplo, podríamos debugar esto y ver qué es lo que nos está O sea, devolviendo. te lo pregunto porque si no, sería, por ejemplo, más lógico verificar que el título fuese A ver. distinto a vacío, ¿no? O algo así. Sí, y ahora mira cómo no puedo continuar. Así que esto es televisión en vivo, señores. Eh, Esto lo vamos a dejar acá. Sí, eso se llama el Probablemente efecto porque, demo. sí, son cosas que pasan, qué sé yo. Probablemente ahí sí. Bueno, no sé si lo vamos a poder ver, pero esto nos estaría devolviendo un récord con un título, un string vacío, un string vacío y copies en cero, que son los valores por defecto cuando no están definidos esos campos. Genial, gracias Nacho. A Un vos. comentario que hace Fernando también dice, si se va a retornar un error, ese valor se hace algo incómodo de poder gestionarlo. El error o el valor del récord. Fernando, ¿quieres hablar? El récord dice. Sí, a ver, es un poco incómodo quizás, pero yo mantendría las funciones devolviendo como mucho siempre dos valores, ¿no? O sea, tampoco es para tanto si tenemos, o sea, dos y tenemos que ignorar uno.
Pero bueno, es cierto que por cada situación de error, cada situación excepcional que puede tener nuestra función, o sea, cualquiera de esos casos vamos a tener que, en el código que lo llama, gestionarlo. Sí. Pero tiene una parte buena para mí, que es que se vuelve muy explícito el código. Eh, yo le tengo un poco de respeto a las excepciones, porque pueden terminar siendo como un go-to a cualquier lado de tu código, y si no está bien gestionado eso, eh, se puede ir a veces para cualquier lado. Entonces, si vos no tenés ese burbujeo de excepciones hacia cualquier lado, digamos, a donde esté el primer catch que lo agarre o no, si vos no tenés ese burbujeo y sabés que tenés una función que te devuelve distintos errores, lo gestionás ahí mismo, o sea, en el lugar donde lo estás llamando, y es un poco incómodo, pero es muy explícito a la vez. Tenemos una mano levantada. La última pregunta y continuamos y después al final hacemos más preguntas. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Mucho Gustavo? gusto, Ignacio. Mucho gusto. Muy bueno, primero todo, Gracias. la charla. Te hago una consulta, digamos, más de TDD, ¿no? Siguiendo los ciclos rojo, verde, azul. Yo lo que noté, por ejemplo, es en la parte cuando hiciste la parte del test del buy, digamos, la parte de comprar, ya ahí Sí. tenías un rojo, porque no tenías la función o el método buy. Eh, y continuaste, digamos, la parte de test, continuaste con el assert, digamos, bueno, o el if, como lo quieran llamar, y ya tenías un rojo. ¿Por qué ahí Sí. no continuaste y solucionaste por ahí el rojo antes de seguir hasta el spec, digamos? Es Sí, una duda. esto está en realidad relacionado, me parece, con el editor que estoy usando, porque si estuviera usando un editor que no me señala eso, Ujú. me voy a enterar que o sea, me voy a terminar enterando que me falta esa definición cuando ejecute el test. Claro, yo me refería al rojo no porque el editor lo dijo, pero ya el test no Claro. correría, digamos, me refiero al rojo porque ya el Sí. test fallaría, ¿no? Eh, Si me permites también, Ignacio, ahí, la idea es que el test estaría fallando, pero no estaría fallando por el motivo por el cual tú escribiste el test, sino por un error de compilación, ¿vale? Entonces, la idea del rojo ahí es, yo escribo el test y que falle, pero que falle por lo que yo quiero testear, ¿no? O la implementación que yo quiero tener, no porque Ujú. me falta algo por escribir, digamos, ¿no? Me ha faltado un punto y coma o lo que sea. Esa es Claro, la única, el único tema, ¿no? claro, está bien. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que ahí vi, por ejemplo, el último caso, que habías agregado un segundo assert, ahí tenías también un rojo, y llevó a agregar más casos, digamos, del test, y ya tenías rojos, ujú. y después cuando lo completaste te diste cuenta que el último no lo necesitabas, el último assert, que lo borraste, Sí, ¿no? Por sí, eso, nada, era un poquito eso. Porque ahí estaba metiendo dos motivos por los cuales podía fallar eso, porque en realidad era la primera condición que él quería, que era, si no es esto, me tienes que dar un error, y luego el segundo hacer, en realidad lo que estaba mirando es que no dejabas eso en un estado inválido, que podría ser perfectamente otro test, ¿no? Y que Ujú. si no hubiese escrito eso, o sea, se habría lanzado también ahí porque por la implementación que tiene, ¿no? El copy menos menos ese. Si no hubiese puesto la guardia del if records, copy y tal, pues sí que lo hubiese cogido. Pero bueno, de nuevo, es más de un testeo en el mismo, no, más de un hacer de condiciones en el mismo test. sí. Sí, también es cierto que esa aserción se me ha ocurrido ahora en el momento, o sea, esto lo practico un poco antes, ¿no? Para no ser totalmente improvisado antes de una sesión, y sí, me equivoqué, porque al final, si devolvemos un récord vacío, como decía Juan antes, no hace falta más esa aserción. Tampoco tenemos nada en el enunciado que nos diga si hay un error, igual devolveme el récord original, ¿verdad? Simplemente estoy Claro, no, no, igual siguiendo. me refería al ciclo, ¿no? De TDD, digamos, que Sí, tenías un rojo, pero igual completaste algo sin haber solucionado el rojo, a eso me refería, ¿no? sí, no me acuerdo bien ahora ese caso, Dale, no hay pero bueno, problema, gracias no hay problema. por la observación. Muchas gracias. Vamos.
Y gracias, Tendría- José, que también Gracias, José, también. no lo vi. Muchas gracias. Si ejecutamos los tests, estamos en verde, así que podríamos quizás seguir con... O sea, podemos decir que el buy está terminado porque tenemos el decremento de copias, la notificación si no tenemos más stock. Podríamos ahora calcular el precio del disco, teniendo en cuenta si tiene descuento. Y para este caso, o sea, voy a aprovechar este caso para mostrar métodos. O sea, vamos a escribir un test primero. O sea, voy a decir que podemos llamarlo test calculate price with discount, por ejemplo. Y vamos a decir también que un record va a tener un price. O sea, en este caso voy a terminar agregando un campo nuevo aquí. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, que ese price es 40, no importa en qué currency en este momento. Y vamos a decir que tiene un discount percentage, por ejemplo, de 25, por ejemplo. A esto lo vamos a guardar a una variable. Aquí tenemos un rojo porque no tenemos estos campos. Pero bueno, de momento quiero terminar de definir mi test, qué es lo que quiero lograr con mi test, y luego vemos por qué está fallando. Si falla. Y bueno, como dije originalmente que quería hacer un método, voy a decir que bueno, para mi récord quiero tener algo así como calculate price with discount, por ejemplo. Algo así. También esto va a estar en rojo, y voy a decir que de esto quiero obtener un price que va a ser un float, podría ser. ¿Por qué lo defino de esta manera? Para forzar, digamos, cuando use el IDE para que me genere el método, ya sepa cuál es el return type de esto. Y este price, o sea, voy a decir que quiero que el precio sea 30, porque al final le voy a descontar el 25%. Entonces, de vuelta, hacemos que, bueno, GOT sería... El price en realidad sería esto aquí, y si GOT es distinto de want, vamos a señalizar ese error, vamos a decir que queríamos want price of tanto GOT, tanto otro, ¿verdad? Entonces, esto sería want y luego GOT para poder, digamos, inyectar las variables de lo que quiero y lo que obtuve en este template de string. Claro. Y esto, bueno, vamos a hacer esto, a ver si, bueno, no me acuerdo bien ahora, probablemente era con F. Sí. Entonces, tenemos nuestro test. Si lo ejecutamos, bueno, sabemos que van a haber un montón de cosas que no tenemos definidas, ¿no? Los campos price, discount percentage tampoco, no tenemos el método. Vamos a crearlos entonces. El test nos fuerza a tener esto. No sé por qué lo puso ahí. Vamos a ponerlo mal. Price va a ser un int, podría ser. El discount percentage, a ver si me lo crea. No sé qué pasó ahí. También, bueno, ahí está. Y de vuelta, si ejecutásemos el test, nos diría, bueno, me falta el método. Vamos a crear el método. Fíjense cómo al haber hecho la anotación record.algo, como si fuera un método, ya el IDE me genera, sí, una función, pero que tiene dentro de antes del nombre, unos paréntesis con el receiver, el receptor del método, o del mensaje del método. Entonces tenemos un receptor que es de tipo record y que tiene que devolver float 64. Entonces, ya podríamos, por ejemplo, esto lo podríamos limpiar, dejarlo así, y podríamos, no sé, return de momento r.price, que es un float. Vamos a devolver cualquier cosa de momento para que pase la compilación, y si ejecutamos el test,
nos va a decir, bueno, sí, todo bien, pero estoy esperando 30 en vez de 0. Entonces ahí sí podríamos, dentro del ciclo de TDD, implementar realmente la función. Y lo que tenemos entonces es que queremos devolver el price por el discount percentage. Por ejemplo, no me acuerdo esto, si me sale mal, es que no me acuerdo lo que quería calcular acá. Probablemente era price menos esto. Pero bueno, El antes, precio del récord con el descuento realizado. ok, esto claro, no lo estaba viendo aquí, pero ya no es más un float, sino que es un entero. Vamos a cambiar el test acorde a eso. Y si ejecuto el test, ahí sí está pasando, está calculando el precio con el descuento. Este sería un muy buen ejemplo para definir un table test, es decir, un test con varios inputs y varios outputs relacionados, ¿no? O sea, como para realmente forzar la implementación. Yo aquí estoy yendo rápido y fui directo a hacer la implementación, pero tranquilamente podría haber devuelto 30 como lo más rápido y lo más tonto que podría haber hecho para pasar el test, y lo hubiera pasado también. Pero estoy yendo rápido, pero podríamos haber hecho algo como este ejemplo que teníamos aquí, ¿no? O sea, definir un table test, ¿no? Varios inputs, varios casos, y qué es lo que queremos a partir de ese input, y luego llamar a la función o método en cuestión sería como para unificar todo y probar varios casos de uso. Pero bueno, creo que se comprende, se entiende. Y estamos cortos de tiempo ya, no sé si podemos pasar a preguntas, o sea, nos queda algo por implementar, pero bueno, estamos ya sobre la hora. Tenemos una pregunta de parte de Ángel que dice, ¿no tendría más sentido pasar a la función by un puntero a record en vez del record? Sí, ese es un buen punto, porque claro, vale aclarar que las funciones y los métodos en Go reciben los valores por copia, ¿sí? Es decir, nosotros cuando llamamos a la función by aquí, este record que recibimos es una copia del record que pasamos originalmente, es decir, no es el record que estamos inyectando en el test aquí, por ejemplo, sino que es una copia de ese record. Entonces, al utilizar un puntero, por ejemplo, si nosotros hubiésemos dicho que esto es de tipo puntero, sí, estamos esperando, le estamos diciendo a quien llame a esa función que estamos esperando una referencia a la ubicación de memoria de ese record. Y por ende lo que estaríamos modificando es el record en sí que pasamos aquí por parámetro. Sí, podría haber sido otra forma de hacerlo. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, ¿Qué les pareció la cata? sí. O sea, ¿les ha gustado? ¿Les ha parecido bien, mal, poco, mucho? Ángel dice que se pasa volando, se hacen muy cortas. Sí, por eso buscamos catas pequeñas, sencillas, como para poder dentro de todo mostrar no cierta complejidad, sino el objeto en sí de la sesión, ¿no? O sea, en este caso, structs y métodos. Yo por Bueno, mi, perdón, yo por mi parte a mí me ha parecido genial y eso que vengo del mundo de Python. Todavía tengo el cerebro en cortocircuito, hay cosas que tengo que, que mirar, pero lo bueno de la cata es que me ha hecho tener esa curiosidad, ¿no? Despertar esa curiosidad y investigar un poco sobre el tema. Yo lo agradezco. Gracias, Juan. bueno, muchísimas gracias a todos por asistir hoy, por participar y hacernos muchas preguntas. Ahora les voy a compartir por el chat un link del feedback form para cualquier sugerencia de temas que les parezca que podemos tratar en el futuro o algún cambio en el formato que deseen realizar. Aquí lo podrán hacer.
También vamos a estar posteando este video dentro de unos días en nuestras redes sociales y a la vez pueden ver el video de la sesión previa en caso de que alguien no haya podido participar. Y ahora también les voy a compartir el link donde tenemos todos los eventos que se organizan en Cobranz, que hay muchos y muy interesantes como este. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias por asistir y los esperamos en la próxima sesión. Así es, muchas gracias y los esperamos en la próxima. Ya les pasaremos un survey o esperamos comentarios también por gracias todos a los vosotros. medios para ver con qué tema seguimos para la próxima, tercera sesión. Muchísimas gracias. Gracias.